Vamos a dar gracias a Dios por estar delante de Él y de su palabra una vez más. Señor y Padre Santo, queremos alabarte, queremos adorarte, queremos traer a ti el loor que tú te mereces. Tú eres majestuoso, tú eres soberano, tú eres Rey sobre todos nosotros. Toda tu creación es tuya y todo conforme a tu voluntad acontece en todo aquello que tú has hecho para ti mismo, por ti mismo, para tu gloria. Este día estaba ya establecido en tus decretos, tu pueblo reunido ante tu palabra, ante ti, en esta mañana, adorándote y buscando contemplar tu rostro. Queremos darte gracias, Señor, por habernos convocado como iglesia aquí ante ti. Queremos darte gracias por tener la libertad de abrir tu palabra y poder juntos conocerte más por medio de ella. Gracias por los estudios, Señor, de la confesión de fe, en la cual estamos conociéndote, conociendo tu obra, conociéndonos, conociendo a Cristo tu Hijo. Te pedimos, oh Padre, que tú envíes a tu Espíritu aquí en medio nuestro y abras nuestro entendimiento para que podamos contemplarte, Señor, contemplar tu persona, tus atributos, y que eso redunde en una transformación en nuestro ser, en una humillación, en una humildad, en un gozo también, Señor, una alegría de saber el Dios que es por nosotros. Ayúdanos a entender tus caminos, Señor, en esta mañana, y sírvenos, Señor, en tu compasión con el alimento que nuestras almas necesitan hoy. En el nombre de Jesucristo, oramos con gratitud de estas cosas. Amén. Amén. El estudio de la Confesión de Fe de Londres, Bautista de Londres, de 1689. Estamos considerando ya, este es el quinto mensaje. Hemos tenido 3 introducciones y hemos considerado hace un par de domingos atrás acerca de la fuente, la que nosotros tenemos que creer, la fuente que nos da toda la información que todo hombre y mujer necesita para conocer a Dios, para conocer el plan de Dios, para conocer acerca de lo que existe, acerca de lo que Dios ha hablado, que nosotros necesitamos saber, como Él se ha revelado por medio de su palabra, y por medio de ella nosotros tenemos allí toda autoridad, tenemos toda revelación que nosotros necesitamos saber. Pero en este párrafo número 2, en este capítulo, número 2, que nosotros vamos a estar considerando hoy, si tú buscas así en tu himnario, tenemos en el final la confesión de fe. Hemos estado hablando, como hemos dicho, acerca de las Santas Escrituras, que fue el primer tema que nos abordó el primer capítulo. Y en este segundo capítulo vamos a estar considerando acerca de Dios y la Santa Trinidad, acerca de la persona de Dios, acerca de los atributos de Dios. Este segundo capítulo de esta confesión de fe bautista, ya entramos en este otro asunto que, siguiendo un orden lógico, como hemos dicho, que tiene la confesión de fe, debería ser abordado. Después de haber definido y aclarado cuál es la única base necesaria, cuál es la única base infalible, autoritaria, suficiente, que son las Escrituras, y que es la palabra de Dios, ahora viene el primer asunto a establecer y considerar, que es Dios, acerca de la persona de Dios. Como quien es la fuente y origen de todo cuanto después va a ser considerado y va a ser establecido. No debemos primeramente perder de vista acerca de la persona de Dios, quien es la fuente, Él es el origen. Todo lo que nosotros veremos más adelante tiene que ver absolutamente con quién es Dios, con cómo son los atributos de Dios, cómo obra Dios. Nosotros vamos a estar considerando acerca de la persona de Dios, atributos de Dios. Sabemos que podríamos estar toda la vida estudiando acerca de un solo atributo de Dios. Imagínense que nosotros se ha establecido libros, estudios de hombres piadosos acerca de atributos de Dios, considerando de forma detenida, profundizada acerca de atributos específicos del carácter de Dios. Nosotros vamos a estar simplemente repasando, haciendo un repaso
de cómo es Dios, de cómo son sus atributos. Estaremos dando algunas pinceladas acerca de un atributo y otro, pero de lo que dice la confesión de fe. La confesión de fe no aborda en este segundo capítulo todos los atributos de Dios, pero sí da algunas señalizaciones acerca de los atributos de Dios, del carácter de Dios, cómo es Dios, quién es Dios. Y en base a eso nos vamos a regir. Vamos a estar considerando lo que aquí está establecido. ¿De acuerdo? Vamos a leer, vamos a hacerlo ahora en un momento, el capítulo 2. Vamos a leer simplemente el primer párrafo, que yo creo que con eso es suficiente para hoy. Y si Dios quiere, el próximo domingo estaremos considerando los dos siguientes párrafos. Pero tenemos que decir que cuando nosotros vamos a tratar acerca de la persona de Dios, tenemos que ser conscientes que nosotros vamos a entrar, a pisar un terreno santo. Vamos a estar considerando acerca de cosas que son profundas, que son altas, que son sublimes, acerca de la persona de Dios, acerca del carácter santo de Dios, para el cual nosotros necesitamos estar preparados para ello. Vamos a entrar en un terreno santo, a considerar la persona de Dios, como cuando Moisés se acercó a la zarza que ardía, sin saber él que esa zarza allí estaba Dios. Él quería ver por qué esa zarza no se quemaba. Él no sabía que allí Dios estaba manifestando. Y dice en Éxodo capítulo 3, versículo de 3 al 5, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Así como Dios le dijo a Moisés que se quitara su calzado, asimismo nosotros debemos de quitarnos ciertas cosas de encima de nosotros a la hora de acercar a considerar la persona de Dios. Nosotros venimos con muchas ideas, venimos con muchos preconceptos acerca de quién es Dios, acerca de cómo es Dios, acerca de cómo actúa Dios, y así como Moisés se quitó, nosotros tenemos que quitar todos esos conceptos. Tenemos que venir vacíos, tenemos que venir con una disposición en venir a conocer, en venir a escuchar lo que Dios va a decir acerca de sí mismo, no lo que nosotros hemos considerado por nuestra propia sabiduría. A la hora de profundizar, ¿verdad?, los atributos de Dios y de quién es Dios. Y esto precisa una preparación de nuestra parte. ¿Qué se refiere a eso? No que vayamos a estudiar primeramente, luego para venir a escuchar acerca de lo que Dios dice de sí mismo, sino una preparación del corazón. Necesitamos una cierta humildad, acercarnos al Señor con humildad, sabiendo que nosotros vamos a mirar cosas que son demasiado grandes para nosotros. Son cosas demasiado sublimes para nuestra mente tan pequeña y tan finita a la hora de considerar la persona de Dios, de un ser así. Y hasta somos indignos e inmerecedores de poder contemplar todas estas cosas y todas estas verdades. Tenemos que ser conscientes de eso a la hora de acercarnos a conocer a Dios. El conocimiento de Dios tiene tanta consecuencia en el hombre que cada hombre será y vivirá conforme a lo que él conoce de Dios, ¿verdad? Según lo que él conoce, según lo que él ha profundizado, según lo que él ha conocido de Dios, así él vivirá. Porque el que vive de tal manera delante de los hombres puede ser un reflejo de su falta de conocimiento en cuanto a Dios. De la manera que uno vive delante de los hombres, de una manera que uno vive en su vida, puede ser una falta de conocimiento que la persona tiene de Dios. Dice en Lucas capítulo 18, versículo 4, que hubo uno que no temía a Dios y por ende no respetaba a los hombres. Él no conocía a Dios, no temía a Dios y por ende él vivía de tal manera, no respetando a los hombres, sino con todo lo que salía de su corazón. Pero para aquellas personas que han vivido por Dios y para Dios, es porque tuvieron una visión clara y profunda acerca de quién es Dios, una visión correcta, ¿verdad? Esa fue la preparación para ir al ministerio de los 3 profetas mayores que encontramos en el Antiguo Testamento. Isaías fue el primero de ellos. Así en Isaías 6, cuando él contempla esa visión de Dios, dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Allí estaba Isaías contemplando la persona de Dios. Y eso tuvo un impacto, una preparación en él, contemplar a Dios tal cual Dios era. En Jeremías capítulo 1, versículo 5 al 10,
Dice que la palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado, le vino también en días de Josín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Aquí está hablando Jeremías, los tiempos en que el Señor se le presentó a él en forma de visión. Venía palabra de Dios a él y él estaba contemplando la persona de Dios en esos momentos. Versículo 5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, le dijo el Señor. Y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Eras apenas un niño, Jeremías. Y el Señor se le estaba revelando, le estaba preparando su corazón para que él conociera al Dios verdadero, al que le iba a hablar, para que él sea preparado para la labor y la obra que el Señor tenía para él. El otro profeta es Ezequiel, capítulo 1, versículo de 1 al 28. Si tú quieres, luego lo puedes leer. Pero dice los primeros versículos, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron, dice él. Los cielos se le abrieron para que él pueda ver visiones de Dios. Dios se le estaba revelando a Ezequiel. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Allí estaban estos hombres experimentando en visiones, en palabras, la contemplación misma de Dios. Dios se le estaba revelando a ellos tal cual Dios es. Y dice en Hebreos capítulo 11, versículo 27, que Moisés se pudo sostener, puesto que él mantuvo viendo al invisible. Moisés se sostuvo, pudo hacer lo que tenía que hacer en el tiempo que Dios se lo había predicho. Y dice que él viendo se sostuvo. ¿Y qué significa cuando dice que Moisés se mantuvo viendo? Porque habla de un tiempo, todo ese tiempo Moisés estaba en esa condición, viendo al invisible. ¿Moisés veía a Dios con sus ojos físicos? ¿Es eso lo que está diciendo? Claro que no. Cuando dice que se sostuvo viendo al invisible, quiere decir que ver es igual a considerando cómo es y quién es Dios. A lo largo de su vida, de su ministerio, de lo que Dios le había mandado hacer, él se sostuvo en eso, haciendo lo que debía hacer, obedeciendo a Dios, considerando siempre quién era Dios, considerando siempre cómo Dios se le reveló a él. Y eso era lo que hizo la diferencia. Él contemplaba al Dios que él conocía, al Dios que se le había revelado a él. Es vital y básico la contemplación y dedicación al estudio de la persona de Dios. Y eso determinará mucho de lo que nosotros seamos, pensemos y hagamos. De lo que conozcamos verdaderamente de quién es Dios. Estaremos sostenidos en toda prueba, en todo mandamiento de Dios y en todo lo que debemos estar. Pero no podemos estar esperando alguna visión como lo que ha pasado con estos profetas citados allí, en lo que hemos visto, sino que ahora nosotros tenemos que considerar con cuidado, perseverancia y esmero la revelación que Dios nos ha dado de sí mismo, contenida ¿en dónde? En su palabra. Allí tenemos la revelación suficiente de parte de Dios para que nosotros podamos conocer lo que Dios quiere revelar de sí mismo, y no más que eso, y es suficiente. Y es suficiente, porque es de ella de donde nosotros podemos extraer lo que de Dios le ha placido revelar acerca de sí mismo para su gloria y para nuestra prosperidad, para nuestro beneficio. Esta confesión de fe nos ofrece, hermanos, unas pautas y límites de por dónde nosotros debemos ir. ¿Y cuáles son estas cosas importantes que tenemos que tener como básica para ser creídas? La confesión de fe nos dirige en cuanto a esto. Pero para abordar todo esto, lo encontramos dividido en tres párrafos, como hemos visto, que cumplen lo siguiente. Vamos a leer acerca de estos 3 párrafos. El primer párrafo nos va a hablar acerca de la persona de Dios, acerca de los atributos de Dios. El segundo párrafo nos va a hablar acerca de la relación que Dios tiene con respecto a sus criaturas. Dios se revela y a ver cuál es la relación que Dios tiene con sus criaturas. Y en el tercer párrafo nos va a hablar acerca de Dios como una santa Trinidad. La confesión, siguiendo
el método de las Escrituras, y mira qué interesantes estos, la confesión no emplea en el método que ella usa, que es igual que las Escrituras, ella no emplea ni una sola palabra para tratar de probar la existencia de Dios. No lo hace, sino que asume que todo ser humano conoce que Dios existe. Lo hace también la confesión de fe. Empieza con la persona de Dios y empieza ya a describir la persona de Dios, cómo es Dios. Dice en Romanos capítulo 1, versículos 19 al 20, y ese es el método de las Escrituras también, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Las cosas que de Dios se conoce, pues Dios se manifestó, Dios las manifestó, dice ahí. O la regla la vemos también en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí no vemos a Dios presentándose a sí mismo en el comienzo de su palabra. Dios no se presenta a sí mismo a la humanidad. Dios no dice, hola, yo soy Dios y les pasaría a contar ahora cómo yo hice todas las cosas. Dios no se presenta, no. En las Escrituras no se encuentran palabras para tratar de probar la existencia de Dios, sino que asume que todo ser humano conoce que Él existe. Y Dios comienza entonces contando cómo Él trajo todas las cosas a la existencia. Y como ese es el método de la Biblia, como hemos dicho, así también es el de esta confesión de fe. Y, saltándose este tema, pasa a considerar directamente la persona de Dios. Directamente. Durante cientos de años, hermanos, muchos han sido los debates entre hombres y hombres tratando de mostrar a otros hombres la existencia de Dios. ¿No hemos caído nosotros muchas veces en eso también? De cuando vamos a evangelizar y vamos a predicar el evangelio, estamos ahí tratando con ateos, con personas que niegan la existencia de Dios y estamos tratando de traer evidencias que Dios existe. No caemos nosotros muchas veces en eso. Pero esto no funciona así. Eso no funciona así. No logramos ser persuadidos por ningún hombre acerca de la existencia de Dios. Ningún hombre nos podrá persuadir a nosotros acerca de probar que Dios existe. Nadie puede probar a otro la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque no es necesario. No es necesario. Dios mismo no lo vio necesario, hacer eso. Si Dios no lo vio necesario, ¿por qué nosotros lo vemos necesario hacer eso? Porque todos, si oímos la voz de nuestra conciencia, nosotros seremos persuadidos de su existencia, porque fue Dios mismo quien la plantó ahí al crearnos. Y no solo eso, sino aún más. Sabemos que ese conocimiento innato implantado en todos nosotros, a todo ser humano, lo dejará sin excusa delante de Dios cuando nos presentemos ante Él para ser juzgados según los secretos de nuestros corazones. No tenemos excusa. No hay necesidad de traer la evidencia de Dios. El hombre ya lo sabe. Ya lo sabe. Y no vamos a persuadir, no es necesario persuadir al hombre de esto. Dice en Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, a Dios le plació revelar su ley a ¿quién? Al pueblo de Israel, al pueblo físico de Israel. Dios le presenta escrita su ley al pueblo de Israel. Levanta a Moisés y Dios le da allí su ley escrita, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Son allí establecidos en estos pueblos, pero no los gentiles. A los gentiles no se les fue dado esa ley visible para que ellos pudieran leerla, escucharla, considerarla y ponerla por obra. No. Pero dice la palabra de Dios que la ley fue establecida en ellos mismos, en sus corazones, en sus propios corazones. Y dices, aunque estos no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Así está la conciencia tomando las obras de los hombres y lo único que hace la conciencia es decir, está bien y está mal. Los acusa o los defiende según sus obras, según sus razonamientos, lo que ellos piensan y obran. La conciencia no tiene otra función. Y ella lo que hace es dictar la moral de Dios, si está bien o mal, establecida en sus corazones. Y dice el versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los corazones conforme a mi evangelio. Elizabeth Elliot, la esposa de Jean Elliot, el misionero que fue asesinado por una tribu india en el Amazonas,
asesinado por esos mismos indios, ella escribió acerca de esto diciendo: es increíble que años atrás predicabas el Evangelio a un simple campesino y no hacía falta tener que tratar de probar la existencia de Dios. Un simple campesino. Pero hoy día ya no predicas comenzando por los Evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan, hablando acerca de la obra de Cristo, se refiere a ella, sino que tienes que empezar por Génesis 1. Tienes que empezar a hablar acerca de que Dios fue el creador, de que Dios fue el que hizo todas las cosas, hablar acerca de la existencia de Dios. Ella dice que, y lo comenta, entiendo, como algo sorpresivo, ¿verdad? Cuando antes un simple campesino no negaba, sino que asumía y hablabas el Evangelio, hablabas acerca que ese Dios que él entiende que existe, envió a su Hijo al mundo. Pero ahora no, ahora es tanta la negación de Dios, es tanta la depravación que nos encontramos en la necesidad de ir a testificar de que Dios ha dejado suficiente prueba acerca de su existencia. Así que, hermanos, con el mismo método que usa Dios por medio de las Escrituras, así también Él, de esta confesión de fe, salta el tema de explicar la existencia de Dios. Así que vamos a leer el párrafo 1 acerca de las personas de Dios y en base a eso vamos a estar considerando el tiempo que nos resta acerca de la persona de Dios. Dice así: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, liberísimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria, y es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Vamos a empezar a considerar algunos aspectos de lo que aquí dice. Primeramente, aquí se nos está diciendo que los atributos de Dios, lo que de Dios es, de lo que está conforme Dios, los atributos, se refiere a las cualidades o propiedades de un ser. El otro día una de mis hijas me preguntaba: papá, ¿qué es un atributo? Estábamos hablando acerca de ¿qué significa atributo? Un atributo es las cualidades o propiedades de un ser. Y ya dentro del campo de la teología, o sea, acerca del estudio de Dios, que eso es lo que significa teología, teo es Dios y logía es estudio, el teólogo Louis Berkhoff, él los define como las perfecciones atribuidas al ser divino en las Escrituras o las que son ejercitadas por Él en las obras de creación, providencia y redención. Voy a repetir eso. Él definió los atributos de Dios de la siguiente manera. Son las perfecciones atribuidas al ser divino en las Escrituras o las que son ejercitadas por Él en las obras de creación, providencia y redención. Miren lo que Él dice. Nosotros podemos ver los atributos de Dios en la Escritura, lo que se escribió acerca de Dios en su palabra, pero también nosotros podemos conocer los atributos de Dios por medio de sus obras, por medio de la creación, por medio de la providencia de Dios y por medio de la redención también. Y eso es importante. Normalmente en los libros de teología suelen hacer primero una clasificación de estos atributos de Dios y luego los pasan a estudiar, pero no es lo que vamos a hacer aquí. Muchos son los intentos que se han hecho para clasificar los atributos de Dios de una manera ordenada, pero esta confesión de fe no sigue ninguno de ellos. No hay como una norma, sino que simplemente hace un listado de ellos, pero agrupándolos según características similares que nosotros vemos aquí. De esta manera nos encontramos con 8 diferentes grupos
que aglutinan los atributos aquí escogidos. Vamos a empezar a considerar uno por uno, que nos dé el tiempo. Primeramente nos habla de su singularidad. Su singularidad. Dice que el Señor, nuestro Dios, es un Dios único. Él es único. Nosotros recogeremos otras citas, además de la confesión de fe. Vamos a dar unas citas más para poder traer esto que vamos a comentar. Él es un solo Dios. Un solo Dios. Isaías capítulo 43, versículos 10 al 13 dice: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Salmo 86, del 8 al 10. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravilla. Solo tú eres Dios. No hay otro igual a Él. Él es único, Él es único. No hay nada ni nadie que se le parezca a Él en toda la creación. No hay nadie como Él. Solo hay y existe Él. Él es único en su especie. Podemos ver esto también en 1 Corintios capítulo 8, versículos 4 y 6. Pero aparte dice que Él también, la confesión dice que Él es viviente. Dice que Él es vivo y verdadero. Él es un ser viviente. Dice Jeremías 10:10, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignidad. Él es un Dios vivo. En Génesis capítulo 16, versículo 14 nos habla acerca de la sierva de Sarai. ¿Se acuerda? Agar. Ella huye de al lado de su ama y se encuentra en el desierto. Y allí tiene un encuentro con el ángel de Jehová. El ángel de Jehová le revela a ella que ella va a tener un hijo y por medio de ese hijo Dios iba a levantar una gran nación. Y ella, después de tener este encuentro, dice que entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba y ella dijo: tú eres Dios que ve. Porque dijo: no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. Hermanos, ¿cómo eran contemplados? ¿Cómo eran vistos los dioses en el Antiguo Testamento? ¿De qué estaban hechos? Estaban hechos de madera, de piedra, de cualquier tipo de material, ¿verdad? Una figura, una madera, un metal. En nuestros días, ¿cómo es visto? Hermanos, o buscan contemplar a Dios por medio de una fuerza. Dios es una fuerza. Dios es un cerebro que está ahí haciendo y deshaciendo todas las cosas. Ninguna de estas cosas. Dios es un ser vivo. Es un ser vivo, un ser personal que tiene vida. Él es un ser viviente. Y Agar se sorprendió con esto, porque ella tenía en su idolatría siempre la visión de Dios en figuras. Y ella se sorprendió en ver a un Dios que está vivo delante de ella. Por eso se llamó a ese pozo el pozo del Dios viviente, del viviente que me ve. Él es un Dios vivo. Él es un Dios verdadero también. Él es el único Dios que en verdad es Dios. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros de manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, aquí está, de los ídolos, como era la manera de adorar, por medio de ídolos. Y Pablo está diciendo aquí a ellos: ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. No a un Dios de madera, un Dios de metal, un Dios de piedra, a un Dios que es vivo y verdadero. Todos los otros que se llaman dioses, que son tratados o adorados o estimados como tales, son falsos. Son falsos, pues el Dios viviente y verdadero es uno solo. Uno solo. Él es singular, Él es único, Él es vivo, Él es verdadero, pero también Él es autosuficiente e independiente. Estamos siguiendo, hermanos, los datos que nos está dando este párrafo 1 que hemos leído. Él es autosuficiente
y Él es independiente, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, dice la confesión. Dice el Salmo 58, no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda la bestia del campo y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, dice él. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Mire con qué autoridad Dios está hablando aquí acerca de lo que es de Él, acerca de su suficiencia. Todos los seres que existen dependen de otros. Absolutamente todos. Tienen que comer, tienen que descansar para recuperarse, depende de agentes exteriores a ellos. Nosotros los hombres llamamos a esto la cadena alimenticia, ¿verdad? El otro día estábamos mirando un documental, por así decirlo, y hablaba acerca de las abejas. Y dice que cuánto ser se morirían si las abejas dejaran de existir. Porque estas polinizan, porque estas dan el crecimiento a alimentos que dependen otros animales de esos alimentos. Se rompe la cadena y ya muchos seres que dependen de eso dejarían de existir. Una simple abeja. Pero no así es con Dios. Dios no depende de ninguna cadena para subsistir. Dios no depende de nada ni de nadie, no necesita nada de la creación, ni que le provean de nada que lo fortalezca a Él de alguna manera. Romanos 11:35 dice, ¿o quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Él todo lo tiene en sí mismo y la creación recibe de Él todo cuanto ésta necesita. Es al revés. Salmo 104, 27 dice que todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo, les das, recogen, abren su mano, se sacian del bien, esconde tu rostro, se turban, les quitas el hálito y dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Pablo le dijo a los atenienses en Hechos 17 lo siguiente, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara Él de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Por qué? Porque en Él vivimos y nos movemos y en Él es que existimos. En Él somos. Él es único, es un Dios vivo, es un Dios verdadero, es un Dios autosuficiente y además Él es un Dios infinito en su ser y en sus perfecciones. Isaías 40:28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Lo que quiere decir es que en todas sus características Dios no tiene límite. Dios no tiene límite en Él. No hay límites, no hay bordes de Dios. No se agotan jamás, no se puede medir, no cabe Dios en ningún sitio. No puede decirse que Dios va desde aquí hasta aquí, porque supera todo cuanto nosotros podemos pensar o imaginar en todas las cosas respecto a lo que Él es y a lo que Él tiene. Él es infinito en sus perfecciones. También dice que Él es incomprensible. Dice la confesión, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Por nadie sino por Él mismo. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Mateo capítulo 11, versículo 27 dice que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quién puede comprender a Dios? Él es incomprensible. Porque ¿quién entendió la mente del Señor?, dijo Pablo. ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le instruirá a Él? Este es el misterio de Dios. Esto quiere decir que en su esencia
no puede ser conocida por nadie sino solamente por Él mismo. Su persona y sus atributos no pueden ser conocidas sino hasta donde Él mismo, hasta donde Dios mismo ha querido ser conocido. Lo que sea más allá de lo que nosotros conocemos, hermanos, está inalcanzable para nosotros. Si conocemos lo que conocemos, es porque Dios lo reveló. Lo más allá es inalcanzable. A la pregunta de ¿quién es Dios? O ¿quién es Dios? Hay una sola respuesta. Él es Dios. Él es Dios. No puede ir más allá de esto. Nosotros estamos limitados. La divinidad es la divinidad. Es así de simple, pero queda envuelta en un misterio para nosotros. Esto es algo inalcanzable poder conocer o poder descifrar a Dios. Dijo Moisés a Dios, Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado. Si ellos me preguntaran a mí, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Miren la limitación de Moisés aquí. ¿Qué les cuento? ¿Qué les digo acerca de ti cuando ellos me pregunten que quién me envió? Y respondió Dios a Moisés y dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Tú diles, yo soy, me ha enviado a vosotros. Pero luego no vemos a Moisés dirigiéndose de esta forma en ningún momento al pueblo. Lo describe, habla de Dios, pero nunca nombra este nombre. Y Dios le dijo, es suficiente. Yo soy el que soy. Este Dios es incomprensible, no podemos ir más allá de lo que conocemos de Él. Él es el que es, lo que conocemos de Él. Dios es incomprensible. ¿Y qué de su espiritualidad? Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran, perdón hermanos, Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esta característica de Dios está dividida y está explicada en 5 ideas. La espiritualidad de Dios. ¿Cuáles son ellas? Dice ahí que Él es espíritu purísimo. Es espíritu purísimo. El más puro espíritu. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios no es parte del mundo material. No es parte del mundo material. Él no es material. Y, por consecuente, claro, Él es sin pecado. Pero aún sin ser material, Él es real. Aún sin ser material, aunque no lo podamos ver, Él es real. Hay una realidad más allá del mundo material que nosotros conocemos que no podemos ver nosotros. Él es purísimo. Dice también que Él es invisible, que Él no puede ser visto por el ojo material humano. Él no puede ser observado como cualquier cosa que tiene materia. Juan capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es sin cuerpo. Si es espíritu, por supuesto no tiene cuerpo. Él existe sin cuerpo, sin partes, sin pasiones. Él no tiene pasiones pecaminosas, dice ahí. Él no es una extensión de la humanidad personalizada o de nuestra imaginación, como solemos describir la deidad de Dios, ¿verdad? Lo suelen hacer los hombres. Él no tiene cuerpo. Él no tiene cuerpo. Por eso es pecado hacer cualquier imagen de Dios. Porque nosotros no alcanzamos a comprender, a saber, a ver a Dios como para hacer una imagen de Él. Eso es una abominación ante el Señor. Él también es inmortal. Una cita de 1 de Timoteo 6:18 dice, el único que tiene inmortalidad, el único, habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria, el imperio. Amén. Él tiene vida en sí mismo y Él nunca puede dejar de existir. Él es inmortal. Si Dios se muere, si Dios dejaría de existir, todo dejaría de existir. Porque Él es el que sustenta todas las cosas. Por tanto, Él es inmortal. Dice que Él mora en luz inaccesible. Él no puede ser investigado por mortales hombres donde Él está. Mora en una luz que es inaccesible. Ver a Él es morir en nuestro cuerpo. Ver a Dios es morir en nuestro cuerpo. Nadie puede acercarse a Dios. Lo vimos allí en Éxodo 19, cuando el Señor le dice a Moisés, y señalarás término al pueblo en derredor, cuando Dios iba a descender a ese monte, diciendo, guardaos y no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá.
No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán entonces al monte. Dios siempre, cuando se manifestó, lo ha hecho en formas o en teofanías. Lo vimos allí en Éxodo 3, cuando Él se manifiesta en esa zarza ardiente, o en una columna de fuego, o en un torbellino. Lo ha hecho de esa manera. O en la persona de su propio Hijo, cuando siempre se manifestó el ángel de Jehová. Allí estaba el Hijo dando a conocer al Padre, porque nadie podía ver al Padre. Vemos también la gran humillación en la segunda persona de la Trinidad, del Hijo de Dios, Jesucristo, cuando se encarnó, y entonces Él aparcó toda su gloria de una manera temporal, como hombre, con todas sus características, con todos sus atributos, para venir a visitarnos a nosotros. Lo vemos allí en Filipenses capítulo 2. Él mora en luz inaccesible. La infinitud de Dios. Dios es infinito. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Él no está limitado por nadie ni por nada. Ninguna limitación puede ser asignada a su esencia, ni tampoco nosotros podemos limitar a Dios en ninguno de sus atributos. Así hay otras características que explican esto. Por ejemplo, su inmutabilidad. En Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. No cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. No cambio, dice el Señor. Él no cambia, ni decae por nada en absoluto lo que Él es. Él no tiene que rectificar absolutamente nada de lo que hace, ni Él tiene que cambiar absolutamente nada de lo que Él hace. Pero no se habla allí de que Dios se arrepintió de crear al hombre en Génesis 6:6. Dice que Dios se arrepintió, o sea que Dios cambió en algo lo que dijo, lo que hizo, o Él mismo. O en Éxodo capítulo 33, donde Dios dice: y yo enviaré delante de ti al ángel, y echaré fuera de ti al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, etc. Y dice: a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti. Así estaba el Señor declarándole que Él no iba a ir con él. Iba a enviar su ángel, sí, pero Él no iba con él. ¿Por qué? Porque tú eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino, dijo el Señor. ¿Pero qué pasó luego? Luego viene Moisés y ora y suplicó a Dios para que Dios cambiara de opinión. Para que aquello que Dios declarara, Él se volviera de lo que Él dijo y venga a hacerlo ahora. Dice que, y Él dijo: mi presencia irá contigo. Después que Él oró, dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cambió Dios en ese sentido? Eso no indica una variación en Dios como el hombre lo hace, sino es una forma de hablar para que nosotros entendamos. Es como que Dios viene y se rebaja hasta nosotros y usa nuestro lenguaje para que nosotros entendamos parte de su carácter. Es una forma de personificación para que podamos entender algo acerca de Dios. Por eso Él hace eso, no es porque Él cambia. Él es inmutable, en Él no hay cambio ni sombra de variación, dijo Santiago. Él es inmenso, nos declara la confesión. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Jeremías 23:24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Él es inmenso. Él no está limitado por el espacio de ninguna manera. Él es omnipresente. Él lo llena todo el espacio y no está limitado por el espacio. No es un problema para Dios el espacio, en absoluto. Él es inmenso. Pero dice la confesión que Él también es eterno. Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Desde la eternidad. Tampoco está limitado con respecto al tiempo. Esto es lo que implica que Dios es eterno. Él no se limita en cuanto al tiempo. Él llena todo el tiempo y no está limitado por Él. Es igual para Él el pasado, es igual para Él el presente, es igual para Él el futuro. Él mira el fin desde el principio. Él es eterno. Él no lo limita absolutamente nada del tiempo. Dice que Él también es incomprensible. Dice Job 36:26. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años.
Él no está limitado por nuestro entendimiento y no puede ser entendido de forma perfecta por ninguna de sus criaturas. Él también es omnipotente, que es igual a todopoderoso. Génesis 17:1 dice que era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. No hay nada imposible para Dios. Él es todopoderoso. No está hablando de su grande poder, significa que no hay nada que Él no pueda hacer cuando Él dice que es todopoderoso, que Él puede hacer todo lo que se pretende hacer. No está limitado en lo que Él puede o no puede. Él puede hacer todo lo que desea su santa voluntad. El teólogo puritano Stephen Charnock, él dijo lo siguiente acerca de este atributo de Dios. El poder de Dios es la facultad y la virtud por la cual Él puede hacer que se cumpla todo aquello que desee. Lo que le dicte su sabiduría infinita. Lo que la pureza de su voluntad determina. Qué vanos serían los consejos de Dios si el poder no interviniera para cumplirlos. Sin el poder, la misericordia no sería más que una débil lástima. Sus promesas serían un sonido vacío y sus amenazas infundadas serían simplemente alarmas. El poder de Dios es como Él, es infinito, eterno, incomprensible y no puede ser contenido ni frustrado por las criaturas. Él es todopoderoso. Dice que Él es santo. Santo. Está marcado por la integridad y la impecabilidad y perfección moral. Él es santo, no puede pecar y encima Él odia el pecado. Dice que Él también es sabio. Él es omnisciente. Salmo 50:11. Perdón, el Salmo 139 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos tus caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú ya la sabes. Él es omnisciente. Él sabe y conoce todas las cosas como deben ser conocidas, realmente, y todo cuanto es posible de conocer. Todo lo que se conoce, Dios lo conoce a la perfección, y todo lo que se puede conocer, Dios lo conoce también, lo que es posible de conocer a la perfección. Pero no porque haya tenido tiempo Dios de estudiar esas cosas para poder conocerla, no, sino porque Él es Dios. Él penetra todas las cosas y tiene un real y completo conocimiento de toda y cada una de las cosas que hay en el universo. Ya fuera en el pasado, ya fuera en el presente, como en el futuro. Incluso Él conoce perfectamente todo su propio infinito ser y todos sus atributos. Dios se conoce a la perfección Él mismo. También dice que Él es libre. Él es libre. Él puede hacer todo aquello que le agrada. Él no está limitado por ninguna regla que sea fuera de Él. Él es libre. Él es el único que puede decir acerca de sí mismo que Él es ley para sí mismo. Nosotros no, nosotros estamos bajo leyes, bajo mandamientos, en el hogar, en la iglesia, en nuestro gobierno, pero no así Dios. Él es ley para sí mismo. Él no tiene que rendir cuentas a nadie. Él es libre. Él también es absoluto, dice la confesión, que no hay ser más grande que Él. Él es el fin de toda existencia, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Romanos 11. No le falta nada. No tiene que aprender nada, Él no tiene que desarrollar nada en su carácter, en su persona. Él es absoluto, Él es completo en sí mismo. También nos habla de su soberanía. Este atributo de Dios es tratado también mirándolo en tres ángulos diferentes, su soberanía. Por ejemplo, si hablamos del alcance de su soberanía, ¿cuál es el alcance? ¿Hasta dónde llega la soberanía de Dios? En todas las cosas. Allí lo dice. La soberanía de Dios, el alcance de su soberanía es en todas, absolutamente en todas las cosas. Efesios 1:11 dice que en Él asimismo nosotros tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Todas las cosas. Esto quiere decir que su soberanía abarca todas las cosas del universo. Su decreto se extiende
a todas las cosas de forma justa y de forma santa, de tal manera que abarca el reino de los cielos, abarca el reino de la tierra, ya fuera los minerales como también las que están debajo de la tierra, las plantas, los animales, los hombres, los ángeles, ya fueron las cosas buenas, ya fueron las cosas malas. Dice en Proverbios 16:4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún el impío para el día final, para el día malo. Todas y cada una de las cosas que pasen en la creación están bajo la soberanía de Dios. O sea que el alcance de su soberanía es en todas las cosas. ¿Y cuál es la regla de su soberanía? Isaías 46:10 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Todo lo que quiero. ¿Cuál es la regla de su soberanía? ¿Cuál es lo que marca la pauta de su soberanía? Pues ni más ni menos que su propia voluntad. Lo que Él quiere. Lo que Él quiere. Esto quiere decir que su voluntad es lo que determina qué es lo que debe pasar en la creación y su soberanía es lo que lo garantiza. Cuando Dios lo quiere, nadie detiene su mano. En su voluntad y solo en su voluntad lo que determina lo que será hecho. Y esta voluntad es inmutable, esta voluntad es justísima, de manera que nunca será cambiada ni nunca será equivocada de parte de Dios. Isaías 14:27 dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado y ¿quién lo impedirá? ¿Quién lo impedirá? Y su mano está extendida. ¿Quién la hará retroceder? Ahí el hecho de esta pregunta es, ¿quién hará esto en la mano de Dios? ¿Quién se atreverá a golpear la mano de Dios cuando Dios extienda para hacer lo que Él quiere? ¿Y cuál es la meta de su soberanía? El alcance son todas las cosas. La regla es su voluntad. ¿Y cuál es la meta de su soberanía? Es su propia gloria. La meta de la soberanía de Dios es su propia gloria. El fin de todas las cosas que existen y el propósito para la cual están siendo gobernadas por Dios es para dar a conocer y mostrar su gloria. Esto quiere decir que los diferentes aspectos de su carácter y atributos, la gloria de Dios. Dice en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios en su soberanía ha hecho todas las cosas para su propia gloria y la hace para su propia gloria. Y el último atributo que vemos allí es su amor. Ya terminamos. Su amor. Dice en Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. 6 palabras son empleadas para expresar la plenitud de este sublime atributo de Dios aquí en la confesión. Y la primera es amoroso. Lo vemos allí en el final. Amoroso. Significa que Él muestra su buena voluntad y su benevolencia a toda su creación para con todas sus criaturas, dando sustento, abrigo para todas ellas. Él es amoroso en cuanto a esto, dando y aún llenando de sustento y de alegría los corazones de los hombres en base a su gracia común. Él es amoroso. Pero para algunos, llenándoles de todo bien y mostrándoles su gracia especial, o sea, para su iglesia. En Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Para algunos, Él muestra su gracia común, Él es amoroso, dando todo sustento y alegría a sus corazones. A otros, Él hace lo mismo, da todas esas cosas, pero aún Él da algo más especial. Dice que Él bendice con bendiciones espirituales. Eso es parte de su carácter amoroso. También está la característica de que Él es benigno, bajo el atributo de que Él es amor. Dice que Él es benigno, muestra su favor para los que son enemigos y por los que son sus amigos también. Él hace salir el sol para malos y buenos y hace llover para todos. Él prolonga la vida y da de los bienes de su creación aún a sus enemigos. Él es benigno, Dios nunca paga mal por mal. Él siempre actúa con benignidad.
Él es bueno. También está su misericordia bajo su amor. Él es consciente de la miseria y la necesidad. Cuán importante, hermanos, es esto. Que Dios sea consciente de eso. Nosotros muchas veces actuamos sin misericordia. ¿Por qué? Porque perdemos la conciencia del hermano, de nuestros hijos, de la persona con quien estamos tratando. Perdemos la conciencia. Y Dios es misericordioso porque Él es consciente de que nosotros somos polvo, de que somos miserables. Y Él muestra su favor con sus criaturas que están en esa miseria y en esa necesidad. Él es sensible y tiene compasión de sus criaturas y suple de su abundancia. Salmo 89 dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Dice que Él es longánimo. Él sufre y tolera mucho de nosotros. Es longánimo, Él es paciente, Él sufre, Él tolera, sean sus enemigos o incluso sean sus amigos, muchas cosas. Él es paciente con sus criaturas. También Él es abundante en bondad y verdad. Esto se refiere a sus pactos que Él ha hecho a través de su historia, por los cuales ha mostrado las riquezas de su gracia, bondad y verdad. Y esto es importante, porque la manifestación de la bondad de Dios es en base a su verdad. Dios hizo pacto con Noé, hizo pacto con Abraham y con Isaac y Jacob, hizo pacto allí con Moisés en el monte Sinaí, hizo pacto en Cristo para con nosotros, llenando de toda bendición espiritual en los lugares celestiales como hemos visto, y todo esto solo y únicamente por su amor, su bondad y su verdad, basado en lo que Él ha prometido, en lo que Él ha dicho hacer, en su verdad. En base a su bondad y verdad, Él perdona toda iniquidad, no lo perdona porque simplemente es bueno, como muchos creen que ese día Dios va a pasar por alto los pecados de los hombres y va a perdonar y todos seremos salvos. Esa no es la bondad absoluta de Dios en cuanto a lo que tiene que estar sustentada por su verdad. Porque si no, Dios pasaría por alto lo que dijo. ¿Verdad? Está sustentado en su verdad. En base a su bondad y verdad, Él perdona toda iniquidad, toda transgresión y todo pecado. Es posible para el pecador hallar el perdón. Es posible para él, para aquel que está manchado, que encuentre en Él perdón de todas sus iniquidades por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Dios perdona por su amor, pero Dios perdona también por su puro amor en base a Cristo al pecador que se vuelve a Él con arrepentimiento. Una bondad que es basada en su verdad. En su verdad. También habla de su justicia. Y aquí hay dos enfoques en cuanto a su justicia, en cuanto a este atributo. El primer enfoque es positivo. Por aquí empieza, no por la idea primeramente negativa, por la idea de que su justicia es positiva. Dios es galardonador. Él recompensa, es el que da el galardón, el premio a todos que, diligentemente le buscan a Él. ¿No es eso lo que leemos en Hebreos 11? Dios es justo y Dios no le debe nada a nadie. Él habla de su justicia en cuanto a esto. Él recompensa. Él es justo. Y esto es una expresión de su justicia. Y detrás de todo este aspecto del carácter de Dios está toda la doctrina de las buenas obras que nosotros ejercemos luego de nuestra salvación. Y aquellos que sinceramente le buscan, porque no podemos hacer las buenas obras si no son guiadas por el Espíritu de Dios, aunque no sea perfectamente, pero Dios se complace en dar galardón a los que así le buscan. Así, Él muestra su anhelo y su profundo deseo de justicia, dando premio y galardones y bendiciones. Pero también hay un negativo aspecto de la justicia de Dios. Dice en Nahum 1:2, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, y se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Dios es justo en cuanto a premiar, pero Dios también es justo en cuanto a dar el pago a sus enemigos. Dios juzga el pecado y este juicio es justo y terrible. Es fuego consumidor que puede expresarse ya sea temporalmente o en el juicio eterno para aquellos que se han rebelado y se mantienen en contra de Él sin arrepentirse de sus pecados. Porque Él odia todo pecado y Él juzgará en el día del juicio todo pecado. Nadie se escapará, sino solo aquellos que han buscado la misericordia y el perdón en la forma en que Dios ha señalado dársela a los hombres. Esta es la demanda absoluta de la justicia de Dios. Y esta es una presentación, hermanos, que hemos visto aquí
amplia y balanceada de una descripción de Dios, una descripción de su persona y de sus atributos que encontramos en esta confesión de fe, en este párrafo 1. Podemos aplicar de alguna manera, en forma breve, esto sí. Y podemos hacerlo preguntándonos, ¿no nos humilla una meditación como esta en nuestro propio corazón? Podemos ver la tremenda pequeñez de nuestro propio ser cuando tenemos una perspectiva más o menos clara de la sublimidad de un ser que es lleno de perfección e infinito en todos sus aspectos. ¿Eso no causa en nosotros una ¿quién soy yo? Para que tengas en cuenta al hombre. ¿Quién es el hombre para que tú lo visites? Como cuando David contempló a Dios desde su terraza. No sabemos cuánto bien nos hace y cuán necesario es para nosotros como creyentes, como iglesia, que nosotros podamos contemplar con frecuencia todas estas cosas con respecto a Dios. Muy a menudo nosotros pensamos y nos dedicamos más a las cosas de Dios, de las cosas quizás incluso de lo que Dios hace, y menos en Dios mismo, en contemplar a Dios tal cual Él es. Pero quiera Dios que esto haya sido una referencia, un ejemplo para que nosotros podamos saber cómo considerar y contemplar y meditar en nuestro Creador, que es soberano y que es nuestro Redentor, como algo que tiene que ser cultivado en nosotros. Dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria. Es a medida que vamos conociendo más de Dios, más la gloria de Dios, vamos siendo transformados. Hoy en el cristianismo se gasta mucho tiempo y se emplea mucho trabajo pensando acerca del hombre y de las cosas del hombre y muy poco de este sublime Dios. Pero nosotros necesitamos pensar más acerca de este Dios, quién es Él, cómo es Él, y vivir con una conciencia real en que este Dios es nuestro Dios. Que este Dios es el Dios al cual nosotros servimos, hermanos. No un Dios que es un Papá Noel. No un Dios que es un bonachón. Un Dios que pasa por alto nuestros pecados. No, nosotros servimos a este Dios. A este Dios que nosotros contemplamos en la Biblia. Esta es la perspectiva que debemos desarrollar acerca de Dios. Y que esto haga lo que dice Pedro en 1 de Pedro 5:6, que nos humillemos ante la poderosa mano de Dios. Como hemos dicho en el segundo párrafo, veremos cómo Dios se relaciona con las criaturas. Cómo es que Dios, de alguna manera, tiene al hombre y se relaciona con él. Y en el tercer párrafo hablaremos acerca de la Santa Trinidad. Hablaremos acerca de ese Dios trino, que podamos conocer más acerca de su profundidad. Vamos a dar gracias al Señor, hermanos, por su palabra.